Evangelio de Juan, ¿sí? Que es el que nos ocupa. Y como les digo, son versículos muy claros. Por eso el título que decidí dar a esta predicación, a este estudio, es muy parecido a lo que los versículos dicen. Porque creo que la palabra de Dios debe de conservarse en ese sentido, que sea fácil de digerir, que sea fácil de entender, que no le busquemos más allá, pero que sí profundicemos en ella, que la escudriñemos. Y para esto necesitamos pedir la ayuda de nuestro Señor y Dios. Cuando estamos nosotros estudiando la palabra, cuando estamos tomando un tiempo aparte, cuando estamos en los devocionales, y mayormente cuando estamos aquí para entrar a la predicación, vamos a pedir la ayuda de nuestro Señor, vamos a orar para que Él sea el que dirija esta oración y que me permita servirle y ser transmisor de su mensaje, del mensaje original, de que sea su palabra honrada y glorificada a través de este estudio. Bien, acompáñenme inclinando su rostro, por favor. Oremos. Bendito Padre, Señor y Dios de la creación, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor, manifiesta día a día, por tu palabra, Señor, por tu bendita palabra, por ese regalo inmerecido de salvación a través de Cristo y su sacrificio en la cruz, por tu revelación, Padre, por tu bendita palabra, por tu paciencia para con nosotros, Señor, porque aun cuando tú nos buscas y nos llamas, Padre, muchas veces no escuchamos tu palabra, somos necios, vamos avanzando paso a paso, o a veces te entregamos áreas de nuestra vida y no todas, Señor. A veces, aunque decimos creer en ti, Señor, vamos caminando despacio. No se trata de tropezar tampoco, pero sí, Señor, que seamos constantes y que seamos obedientes a tu palabra, Señor. Por eso te pedimos que nos bendigas, que nos guíes, que ilumines nuestro entendimiento, Padre, que prepares nuestros, que quites todo estorbo para que tu palabra, Señor, hable a nuestra vida y que la podamos apropiar, que la podamos entender. Por eso pedimos tu guía, Señor, para poderla comprender tal cual como está establecida en tu mensaje original, Señor, para que no sean las emociones las que nos confundan, sino que sea tu palabra, el logos, tu verdad, la que habla en nuestras vidas y nos transforme, Señor, nos siga santificando. Tu palabra lo dice, santifícalos en tu palabra. Eso es lo que te pedimos, Señor. Y te agradecemos tu paciencia y tu fidelidad, porque tú estás al tanto de cada uno de nosotros y de nuestras necesidades, así las materiales como las espirituales, Señor. Te pedimos esto y te lo agradecemos, tu guía, tu luz, tu dirección, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos. Amén y amén. Bien, vamos a estudiar el contexto para poder entender, para poder a dónde estamos. ¿Dónde está sucediendo esto que acabamos de leer? En donde Jesús está hablando con unos judíos, ¿sí? Y para eso vamos a estar estudiando, me voy a pedir paciencia, voy a tratar de no revolver mucho esto, pero esto está explicado en los capítulos 7 y 8 del Evangelio de Juan. En su ministerio terrenal, cuando él ya se había presentado en el templo de Jerusalén. Y como Dios nos da muchas herramientas, hermanos, para poder, incluso del día a día, el ver, el oír, el caminar, el pensar, la libertad de venir y de reunirnos para ser edificados, también nos da la posibilidad en ese pensamiento, en esas herramientas que Dios nos da, de poder pensar, de soñar y de imaginar. Vámonos situando en ese lugar. Imaginémonos en el templo de Jerusalén, lo majestuoso que era, cómo Jesús estaba, como bien nos dijo nuestro hermano Enrique, siendo confrontado por los fariseos y por los saduceos y por todos los que gobernaban el tiempo en esa época, cuando Jesús estaba predicando. Entonces estaba sucediendo muchas cosas, la gente se sorprendía, había escuchado de milagros y de situaciones que estaban sucediendo en ese tiempo en Palestina.
Pero vamos entonces a ubicarnos a través de la Escritura para que sea la Escritura no solamente nuestra imaginación, la que nos lleve a entender cómo está sucediendo y cuál es ese lugar para ese tiempo y ese auditorio original al cual este texto nos habla. Acompáñenme por favor al capítulo 7 del mismo Evangelio de Juan. Versículo 14. Lo voy a leer, mis hermanos. En la Reina Valera, recuerden. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Subió al templo de Jerusalén. Esto estaba sucediendo en lo que ellos conocían como la fiesta de los tabernáculos, que eran 7 días los que se celebraban y que todos los judíos que buscaban de Dios y creían en Dios, decían creer en Dios, aunque sabemos que su mente estaba cegada, aunque decían creer y buscar de Dios, porque eran los que asistían al templo, iban muchas veces de manera religiosa. Entonces, aún sus hermanos, dice en los versículos anteriores, en el mismo capítulo 7, versículo 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y ve a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Fíjense lo que dice el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Esto era lo que prevalecía en ese tiempo, ¿no? Eran duros del corazón, a pesar de ser hombres que se decían creer en Dios, pues la verdad es que vamos a ir descubriendo cómo es que esos hombres que decían creer en Dios, pues no era una fe verdadera, tal vez era una cuestión religiosa. Y vamos a seguir ubicándonos en ese sitio y al final vamos a ubicarlo hacia la actualidad. Estaban maravillados, dice la palabra, porque en el versículo 15 de ahí mismo nos dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Había muchas personas, acabamos de leer que incluso sus hermanos, que conocían a Jesús. Tal vez había vecinos o familiares que lo conocían y se maravillaban de cómo este hombre humilde, hijo de un carpintero, hablaba con tal certeza de las verdades de Dios. Porque déjenme decirles que en aquellos tiempos, hermanos, el poder predicar, el poder estar en el templo en Jerusalén, el ser un maestro de la palabra, implicaba que tenían que invertir mucho tiempo para poder prepararse. Los libros no eran como ahora tenemos la posibilidad de tener las Biblias. Los rollos eran muy caros, los escribían, los transcribían los escribas, no los tenían. O sea, era caro el estudiar la palabra de Dios. Además tenían que estar estudiando mucho tiempo a los pies, dice, a los pies de los grandes maestros o rabinos, como fue el caso de Saulo de Tarso, conocido como Pablo, quien fue instruido a los pies de Gamaliel, y lo encontramos esto en el libro de Hechos, capítulos 22, versículo 3. No lo vamos a leer, lo pueden anotar, pero ahí es donde nos dice que precisamente Pablo, siendo fariseo de fariseos, él celoso de las cosas de Dios, él había estudiado a los pies de este grande rabino, ¿sí? Había estudiado y se había preparado, pero Jesús no era así, por eso había tanta situación de expectativa a lo que él hablaba, pero sobre todo porque en realidad él hablaba la verdad que la gente buscaba, que la gente estaba anhelando, no las cuestiones religiosas como esta fiesta que se le celebraba en este sitio, que bueno, si bien era una forma de que los hombres se acercaran a buscar de Dios, vamos a ir viendo lo que sucede con algunos hombres que aquí nos habla el estudio de día de hoy, ¿sí? Y para hacerlo vamos a dividir nuestro estudio en 2 puntos. El primero es cómo ser verdaderamente discípulo de Jesús. Cómo ser verdaderamente discípulo de Jesús. Dice los versículos que estamos estudiando, versículo 31,
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Vamos a ubicarnos. Está hablándoles Jesús a lo largo de todo el capítulo 7, que le está dando la enseñanza. Hay confrontación con los fariseos y algunos, como leímos, algunos decían que él era el Cristo y otros decían que no. Pero unos pocos, no nos dice la palabra de Dios en este versículo cuántos hombres, solamente dice a los judíos que habían creído en él. Un grupo no determinado de hombres judíos, religiosos, que decían haber creído en Jesús. ¿Y cómo es que habían creído en Jesús? Como el Mesías, como el Cristo. ¿Sí? La siguiente, pero nos dábamos cuenta que esto no era, nos vamos a dar cuenta que este creer en Jesús, dice, habían creído, no es algo firme y cierto. Lo vamos a ir descubriendo y confirmando a lo largo del estudio. ¿Y cómo es que estos hombres, algunos habían estado presentes, creían en él? Algunos hombres habían estado presentes un día anterior o en los días pasados. Les comento, eran 7 días lo que duraba la fiesta de los tabernáculos. Tal vez habían estado un día antes, o tal vez habían escuchado algo de él, o tal vez eran gentes cercanas a él o a su familia. En el Evangelio de Juan, hermanos, están establecidas, están escritas 7 señales o 7 milagros importantes que no son los únicos. No son los únicos, pero son los que Dios en su soberanía determinó que fueran plasmados a lo largo de su evangelio. 7 señales, 7 milagros hasta antes de la crucifixión y uno más después de haber resucitado. Y estos ya habían pasado, entonces les voy a comentar cuáles eran estos. Cuando Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, por los que toman nota. No los vamos a leer, hermanos. El segundo fue cuando sana el hijo de un oficial del rey, capítulo 4, versículos del 46 al 54. Sana a un hombre paralítico en el estanque de Betesda, capítulo 5, versículo 3 al 17. Y la alimentación a los 5,000 hombres, que los encontramos antes de esta fiesta de los tabernáculos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 14. Dice que alimentó a 5,000 hombres, pero la escritura se refiere solamente tomando en cuenta a los hombres, los varones. Pero si lo multiplicamos por 4 o 5 miembros de la familia que en ese tiempo los judíos tenían, bueno, y algunos tenían más, déjenme decirles, pero considerando que fueran 5, estábamos hablando de 25,000 personas que estuvieron en ese sitio y que fueron alimentados por él y que conocían y que transmitieron esto que estaba sucediendo. Por eso estos se maravillaban cuando estaban escuchando a Jesús en el templo, a donde se ubica el contexto de lo que estamos estudiando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Judíos, ahora vamos a analizar, hermanos, la palabra a lo que se refiere a los judíos. Judíos es una palabra que designa, es un gentilicio, dice las definiciones, a las personas de un cierto lugar. Pero en realidad estamos hablando que la nación de Israel entonces tendrían que denominarse como israelitas. ¿Sí? Esa es la definición, pero bueno, en la gran mayoría de los lugares también entendemos cuando se refieren a los judíos, a los de la nación de Israel. Pero hermanos, vamos a ver lo que dicen las escrituras, porque es importante, porque ellos se dicen ser linaje de Abraham, y esto lo ponen como un no me digas estas cosas. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice de lo que son los judíos, la misma palabra de Dios. Vamos al libro de Romanos, por favor acompáñenme a Romanos, capítulo 2, versículos del 17 al 24.
Bien, ¿qué es lo que la palabra de Dios es inerrante? Nos habla de lo que son los judíos. Y es un judío, es Pablo el que está inspirado por Dios hablando a los romanos. Dice así la palabra de Dios: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Sobrenombre de judío. Y estamos hablando de esos hombres que decían haber creído en Cristo. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma y la ciencia de la voluntad. Todos va muy bonito hasta aquí. Ellos se sienten así como pavos reales. Pero el 21 dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¡Wow! Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¡Wow! ¡Qué impresionante y qué fuerte! Pero qué clara es la palabra de Dios, mis hermanos, cuando nos habla. Cuando nos habla la realidad. Bueno, en este caso, a los judíos. Que les dice, ¿quiénes son? ¿Tú te jactas de tu linaje? ¿Tú dices ser judío? En primer lugar, es un sobrenombre. ¿Tú conoces la ley? Pero no la vives. ¿Tú dices creer en Dios? Y lo ofendes. ¿Tú qué dices que enseñas a otros? Con tu actuar lo denigras, lo ofendes. Es algo que estos hombres y nosotros debemos de considerar. Estos hombres que dice nuestro estudio, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esos hombres que decían honrar a Dios estaban incluso confundiendo a los gentiles, a los no judíos. Y qué fuerte es el testimonio de una persona, en su manera de vivir, en su manera de actuar, cuando alguien dice creer en algo y ser algo, y ser nacido de nuevo y creer en Dios y tener un testimonio de vida que impacta a los demás, como dice la palabra, que ofende a Dios en primer lugar, pero que también afecta a los que no están en este camino. Bien, hermanos, el haber creído en Él, según como vamos entendiendo, no era verdad. Pero ¿qué dice esta palabra de creer? ¿Cómo están las escrituras? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué ellos habían creído? Porque habían escuchado, porque habían visto milagros y aún así tenían endurecido su corazón. Ellos anteponían su linaje y el que era un pueblo elegido por Dios, al quien le habían entregado las escrituras, a un pueblo preferido por Dios. Ellos se sentían así en aquel momento, pero que con su actuar, la verdad es que era una situación contraria, blasfemaban, ofendían a Dios. Y esa no es una fe verdadera, porque la fe verdadera es estable, es firme, es constante. Y es el primer paso, mis hermanos, para verdaderamente ser hijos de Dios, creer. Dios les da después a estos hombres judíos, dice, les da una premisa. Vamos a continuar con la segunda parte de este mismo versículo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
Esto es una oración que es una premisa, vamos a poderla entender como una premisa. Dice, sí, y solo sí, si cumples con esto, vosotros permaneceréis en mi palabra. Ese sí condicional es muy importante considerarlo. Y está diciendo, ¿vosotros quiénes? Los judíos que habían creído en él. Dice, si permanecieres en mi palabra, permanecer es la otra palabra importante que encontramos aquí. Esta palabra es muy importante porque la encontramos 118 veces en el Nuevo Testamento, 48 veces en el Evangelio de Juan y 26 veces en sus epístolas. Es un verbo que significa mantenerse a un lugar, pero para poder permanecer en un lugar, primero tenemos que ir a ese lugar. Estamos en una posición y vamos hacia allá y permanecemos ahí, ¿sí? Vamos a ir integrando todo esto, hermanos, ténganme paciencia, no se duerman, pongamos atención a la palabra de Dios. Y entonces permanecer es movernos hacia un sitio y establecernos y permanecer. Y dice la palabra de Dios que aunque haya tormentas y todo lo demás, si permanecemos en la palabra de Dios, estaremos resistiendo esas tormentas, esas situaciones que se presentan en nuestras vidas. Ya vamos viendo algo lo que a nosotros nos puede servir si entendemos esta enseñanza de si permanecieres. ¿En dónde? Dice la palabra, si permanecieres en mi palabra. En mi palabra. Está hablando Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Esto es muy importante, el permanecer, pero para permanecer cualquier persona, los judíos de ese tiempo y nosotros en la actualidad, necesitamos ir a la palabra. Necesitamos estar constantemente y además de ir hacia ella, permanecer, estar tiempo con él, pasar tiempo con él, meditar en ella, escucharla, apropiarla, entenderla. Vivirla, hermanos. De otra manera, no vamos a poder cumplir con esta premisa que es nuestro primer punto, cómo ser verdaderamente discípulo de Jesús. Esto es lo que nos está enseñando el texto. Ahora nos dice, ¿permanecer en qué? En la palabra. Esta palabra, la palabra logos, para no confundirnos, es la que se ocupa aquí, la que encontramos aquí en mi palabra, es la misma que encontramos al principio de este evangelio. Vamos a ver cómo la Biblia nos habla también qué es el logos. Capítulo 1, esa es una palabra que hemos escuchado a lo largo de muchos estudios, de predicaciones. Y dice Dios a través de Juan en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Esta palabra que está traducida en la Reina Valera como verbo es logos. Es la misma que encontramos en el versículo 31 que estamos estudiando. Y el verbo, el logos, que también el verbo es una traducción de palabra, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mis hermanos, es sorprendente, de verdad. Cómo la misma Biblia se sustenta, cómo la misma Biblia te está dando luz para poder entender lo que está explicando. Si vemos, como les decía desde un principio, son pocas palabras en estos dos versículos, pero llenos de riqueza y de verdad. La palabra de Dios, el logos, dice, si vas al logos, si permaneces en el logos, si cumples con esto, ¿qué va a lograr? ¿Qué va a hacer el paso siguiente? ¿A dónde vas a llegar? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estos hombres judíos se esperaron aún al final, después de la discusión que tiene con fariseos y con escribas, y se esperan para escucharlo, dicen haber creído en él.
El Señor Jesús conocía sus corazones, sabía, porque para Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Conoce quién cree y quién no cree, quién es religioso y quién realmente busca de Dios, quién realmente se viene a sus pies y se arrepiente y le pide, y quién es, como lo describió en Romanos capítulo 2, el que acabamos de leer, quién es nada más una persona que dice profesar una fe, que dice conocer la ley y que dice ser ejemplo para otros y que en realidad es todo lo contrario. Lamentablemente en ese tiempo y en la actualidad sucede mucho. Pero el Señor Jesús conoce a cada uno de nosotros y como vemos aquí en este texto, el Señor Jesús les habla todavía, les tiene paciencia, nos tiene paciencia. Les habla no de una manera sarcástica. Les está diciendo, mira, escucha esto, ve a Logos, ve a la palabra y permanece en ella. Porque si haces esto, y solo si haces esto, verdaderamente serás mi discípulo. Discípulo es la palabra que continúa. Discípulo es aprendiz. También no es una palabra difícil, pero si la complementamos al analizarla, podemos tener más respaldado, más nuestro entendimiento será iluminado, podemos entenderlo con más claridad y firmeza. El discípulo es un aprendiz y literalmente es el que sigue los pasos de su maestro. Entonces, es ir a ese lugar, al Logos, a la palabra de Dios, y si hacemos esto con constancia y con permanencia, entonces verdaderamente, realmente, verazmente, ciertamente serás su discípulo. Si sigues los pasos del maestro, serás su aprendiz. O en este caso, estos hombres a los que está hablando la palabra de Dios. Si haces esto, entonces, y además con las bendiciones enormes que esto trae a la vida de cada uno de los hombres que así lo hacen, a los que realmente han creído en el Señor, a los que escuchan su enseñanza y a los que tienen la actitud de hacer lo que el Señor nos indica. En este caso, en estos puntos de este estudio es permanecer en el Logos, permanecer en la palabra, seguir sus pasos. Los discípulos en ese tiempo, la Biblia nos da luz en muchos sentidos y mucha claridad, aunque creo que tenemos claro lo que es ser discípulo, pero los 12 discípulos dejaron todo por seguirlo. Dejaron sus actividades, los que eran pescadores, dejaron a su familia, dejaron todo por seguir al maestro, seguían sus pasos. Estaban a un lado de él, viendo lo que él decía, lo que él hablaba, lo que enseñaba. Y había situaciones en las que ellos también entraban en conflicto y decían, cuando él les dice, yo soy el pan de vida y el que no me come y el no me beba, también ellos se alarmaron, ¿sí? O sea, hay situaciones, claro, que son difíciles porque nuestra mente es finita. Pero si permanecemos en la palabra de Dios, Dios va iluminando nuestro entendimiento y nos va dando a través, ahora nosotros en el tiempo de la gracia, su Espíritu Santo, para poder vivir conforme a sus enseñanzas, para poder ser sus discípulos, para ser bendecidos por todo el amor de Dios, por tener al Espíritu Santo morando en nosotros, por tener la palabra de Dios en nosotros. Eso es lo que el texto nos dice, mis hermanos. Ya vimos verdaderamente que es ciertamente mis discípulos y estábamos leyendo que esta premisa es, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, sí y solo sí. Si no, estos hombres se tenían que preguntar si lo estaban siendo, si estaban dispuestos a hacerlo o si no lo eran. Y si no querían ser sus discípulos o sí. La invitación del Señor Jesús, como les digo, ahí está hacia ellos, no los, aún conociendo el corazón de cada uno de estos judíos, no les niega la posibilidad
de que sean sus discípulos. Punto número 2, el beneficio de ser en verdad discípulo de Cristo. El beneficio en verdad de ser discípulo de Cristo. Este es el versículo 32, mis hermanos, es muy corto, muy breve. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis, otra vez encontramos la palabra conoceréis. Es un verbo en futuro. Es una acción que si estos discípulos verdaderamente fueran sus discípulos, van a lograr obtener beneficios, bendiciones. Conoceréis, es un verbo en futuro. Y que aquí se utiliza, permítanme, sin entrar mucho en palabras en el original, aquí sí es importante, considero importante que conozcamos que esta palabra ginosco es una acción en un proceso gradual, que está en tiempo futuro, no completo. El conoceréis. A diferencia de en otras partes de la escritura, en donde la misma traducción de conocer, como vamos para entender esto, que quiero explicarles, al capítulo 7, igual del Evangelio de Juan, ahora el versículo 29. Bueno, vamos a leer desde el 28. El Evangelio, según Juan, capítulo 7, versículo 28. Jesús entonces enseñando en el templo, recordemos, estamos en el templo de Jerusalén, aquel que fue construido por Herodes el Grande. Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Porque si estos hombres conocieran al Dios de la creación, no pecarían como lo vemos, como sabemos que muchos de los judíos lo estaban haciendo en ese tiempo. Versículo 29, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. En este versículo, aunque se traduce en nuestras Biblias como que él lo conoce, es la palabra eidó. En el original eidó, las dos las encontramos como conocer, pero eidó es una palabra de un conocimiento completo, hermanos. Completo, íntegro. Si fuera un círculo, si no le falta ni una rebanadita. Y ese conocimiento solamente Jesús, el Hijo, es el que tiene del Padre. ¿Sí? Les está hablando él de esto. Y conoceréis, pero humanamente es un proceso, la palabra ginosco, de gradual. Entonces, por eso tenemos que permanecer. Se enlazan estas palabras. Permanece en el Logos, permanece en mi palabra para que conozcas y para que vayas creciendo, para que vayamos creciendo en el conocimiento del Señor. ¿Se fijan qué rico y qué maravilloso es? Aunque son pocos versículos, ¿cuánto contenido tiene? Es de verdad, bueno, a mí me impresiona al estar realizando este estudio palabra por palabra y ver cómo es edificante el que podamos entender no solamente lo que leemos así de corridito, porque muchas veces nos sucede que vamos a la palabra, también lo mencionó el hermano Enrique, vamos y leemos de corridito. Y este versículo, el 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, la verdad es que muchas veces ha sido sacado de su contexto y lo usamos así. Claro que Dios está dispuesto a permitirnos conocerle, pero es importante ir analizando paso a paso, palabra por palabra, para que podamos ser edificados y enseñados por su palabra. Y para que comprendamos, o para que estos judíos comprendieran y ver qué reacción tenían ellos. A ver, vamos a ir viendo, vamos a terminar esta parte del versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad. La verdad es otra palabra muy importante. Todas las palabras son importantes, pero es la que continúa en el texto. La verdad, hay una sola verdad.
en la creación, hermanos. Vamos ahora al capítulo del mismo Evangelio, Juan 14:6. Preferí, hermanos, estar sustentando todo este estudio a través de la palabra de Dios, para que la misma palabra de Dios, que es infalible, se sustenta a ella misma y va respaldando los textos y nos va dando sabiduría y nos va iluminando. Esa palabra que muchas veces escuchamos, a la luz de las Escrituras, me encanta, de verdad. Porque de verdad nos da luz, nos ilumina nuestro entendimiento, nos sorprendemos, decimos, wow, dice nuestro amado pastor, también a mí me pasa cuando estoy leyendo, de verdad, nos ilumina, dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué verdad más grande podemos buscar en el mundo en el que estamos? No hay otra verdad fuera de Cristo. Amén. Esa es la única verdad que debería tener cabida en nuestras vidas. Esa es la verdad que debe regir la vida de todo creyente. Esa es la verdad que estos hombres judíos y no judíos, gentiles, debemos de buscar y creer y vivir y establecernos en Cristo, permanecer en Cristo. Cuando decimos, ¿estás en Cristo? Esto es lo que significa estar en Cristo, permanecer en Cristo, conocerlo, pero para eso tenemos que conocerlo, para eso tenemos que dirigirnos a Él. Por eso tenemos que caminar y permanecer en Él. No nada más como estos hombres judíos que iban a las fiestas, y tal vez, yo no sé, no he estudiado eso, pero sí iban al final a la fiesta, a las carnitas, a los tacos afuera del templo, no sé. Digo, para que despierten, mis hermanos. De verdad, no se trata de buscar religiosamente a Dios, no se trata de decir como esos judíos que conocían la verdad de Dios, que era un linaje especial al cual había escogido para transmitir su mensaje y que en realidad estaban ofendiendo a Dios. Por eso vino Jesucristo a este mundo, para librarnos de esas mentiras y de ese pecado, hermanos. Por eso tuvo que estar presente ahí. Por eso soportó todo lo que soportó. Por amor de nosotros, para conocerlo, para conocer la verdad, esa verdad que es Cristo, hermanos. Amén. Conocer a Cristo, estar en Cristo, nos da muchas bendiciones, lo sabemos. Aún aquellos hombres que estaban a su alrededor lo vivieron. Dios no nos ofrece tampoco una situación de que no vamos a tener problemas y aflicciones, tampoco, sería mentir. Pero Él ha ofrecido también estar con nosotros en esos momentos difíciles. Y solamente también tomados de la mano de Dios, siguiendo sus pasos, siendo sus discípulos, podremos vivir esos momentos de aflicción. Solamente de esta manera podemos soportar esas pruebas que nos vienen, que vivían esos hombres en aquel tiempo y que nosotros también en este tiempo vivimos. Pero además hay otro beneficio importantísimo que nos dicta, que nos habla la palabra de Dios en este versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad, Jesucristo, os hará libres. Dice en el original, os libertará. Vamos a verlo primero en este contexto de los judíos que lo están escuchando. La palabra libre en ese momento para los judíos, una cultura en la que estaba muy generalizada la situación de los esclavos. Ahora en la actualidad ya no lo vemos, pero en ese tiempo en Israel era muy común que hubiera esclavos. Y algunos esclavos eran bien tratados, otros eran pues duramente tratados, algunos eran como si fuera parte de la familia, algunos nacían ya siendo esclavos, algunos otros eran vendidos, o algunos pagaban sus deudas
esclavizándose ante las gentes a las cuales les debían. Esto es lo que en este contexto, en este tiempo, en estos versículos, para el auditorio original, es lo que ellos tienen en la mente. Y recordemos que estamos en aquel lugar. Y entonces a ellos les viene esto que dice, y os hará libres, os libertará. ¿Qué les viene inmediatamente lo contrario a ser libre? Es ser esclavo. ¿Sí? Entonces, ellos reaccionan y ya vemos aquí toda la respuesta de todo lo que venían escuchando estos judíos que decían haber creído, donde les da la premisa de que si vienes a mi palabra y permaneces en ella, serás realmente mi discípulo, ahí están. Pero cuando ya les dice el Señor Jesús de ser libres, entonces como que les hace shock, como que es la gotita que derrama al vaso, porque ellos reaccionan de una manera que vemos en el versículo 33. Y leámoslo hace rato nos hizo favor el hermano de leerlo en en la Biblia de las Américas. Y no hay muchos cambios, si lo vemos, si lo analizamos como lo estuve analizando, y dice así la palabra de Dios. Le respondieron, y voy a levantar la voz, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Esta es la respuesta de los que tienen por sobrenombre judíos, la definición que la Biblia nos da a través del libro de Romanos, lo que escuchamos. Aquellos que decían que no hurtaban y hurtaban. Pero eso lo dejan de lado, lo dicen, es que nosotros somos del linaje de Abraham. Y después de sus hijos de Jacob, que luego Dios le cambia el nombre a Israel, en realidad son israelitas. Y ellos dicen, ¿cómo nos dices esto si nosotros nunca hemos sido esclavos? Qué mala memoria, además de toda su vida pecaminosa y orgullo que tenían de sentirse el pueblo elegido por Dios. ¿Cómo ellos se ufanan y dicen, no, nosotros nunca hemos sido esclavos? ¿Cómo nos dices esto? Se les olvidó que ellos habían estado por 400 años como esclavos en Egipto. O sea, no fueron poquitos años los que estuvieron de esclavos como para que se les olvidara. No, obviamente ellos no lo vivieron, pero ellos decían conocer las Escrituras y dicen a mi padre Abraham. O sea, conocen su historia, pero se les olvida que realmente, físicamente, humanamente, habían sido esclavos. Después, más adelante, el Señor, en su soberanía, sabemos que por estar clamando para que los libre de esta esclavitud, en un tiempo determinado por Dios, lleva a Moisés, lo prepara, lo aparta y los saca de ahí. Y los trae 40 años dando vueltas en el desierto por su necedad. Y ellos aún anhelaban el vivir de esclavos en Egipto. Pero bueno, ese es tema de otra predicación, hermanos. Entonces, pero también se les olvida de eso y después los lleva y a final de cuentas la nueva generación, no los que habían salido de él, entran a la tierra prometida. Reparte la tierra, como leemos en el libro de Josué, y entonces entran a aquella tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Los bendice aún en su necedad, claman a él y Dios es bondadoso, como sabemos, piadoso, grande en misericordia, tardo para la ira. ¿Sí? Están viviendo de esa manera, les reparte tierras, llegan a lugares en donde no tenían plantados ellos viñas, y ellos llegan a vivir de ellas, a tomar frutos de lo que no habían plantado. Y de todas maneras el Señor les permite eso, pero les da estatutos los cuales tampoco obedecen y caen en pecado y ofenden a Dios. Y Dios permite también en su soberanía que sean esclavizados, que sean sometidos primero por los asirios en el año 722, los del reino del norte, y en el 586 por los babilonios en el reino del sur. Esto era
necesariamente y ciertamente conocido por estos judíos que estaban en el templo de Jerusalén, que decían creer en él, pero que llega ese momento en donde ya explotan y dicen, ¿cómo nos dices tú que seremos libres? La ceguera, la soberbia de estos hombres y de cualquier hombre, cuando se dice no necesitar de algo, como estos hombres decían, no necesitamos ser libres. Pero el Señor Jesús no les estaba hablando de una libertad física, de un sometimiento bajo hombres, sino les estaba hablando, como lo dice en los versículos adelante, en el versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Les está hablando de una posición moral, de una posición espiritual, incluso de ante el Dios de la creación. Pero ellos nada más estaban fijándose en la cuestión de estar sujeto a una esclavitud humana. Y el Señor le está diciendo, no, y se los dice, no es eso, vas a ser libre si sigues estos pasos, si tomas en cuenta estas enseñanzas, que serás libre, pero serás libre del pecado, de lo que hay dentro de ti, en tu corazón, en tu mente, cuando no le entregas tu corazón a Dios, aun cuando conoces de Dios, aun cuando conocemos de Dios, nos equivocamos y lo ofendemos. Pero Jesucristo, a través de su obra y los que Dios, por su gracia, permite que creamos en Él, ya no vivimos esa vida, ya no practicamos el pecado. Aunque nos equivocamos, su Espíritu Santo nos redarguye y vamos a Él y le pedimos perdón. Pero ya no somos esclavos del pecado, como cuando estábamos sin Cristo, que vivían y hacían o hacíamos cosas pecaminosas que ofendían a Dios. Estábamos esclavizados por el pecado. Y esa esclavitud que en cada hombre se manifiesta, es algo que estos hombres y cualquier hombre se lleva a donde va. Un esclavo podía huir de su amo y hacer su vida tal vez bajo el sometimiento de ese amo que tenía. Pero del pecado de la esclavitud que habla la Escritura, estos versículos, esta enseñanza de que Jesús nos está dando en el versículo 32, está hablando de lo que va con el hombre en su interior, del pecado. Entonces, así cualquier hombre que fuera esclavo, que huyera de sus amos o de su amo, si era pecaminoso, si no creía en Dios, el pecado de su alma, de su persona, de sus pensamientos y como consecuencia de su actuar, lo seguiría y lo seguiría a cualquier lado, a donde fuera, porque ese pecado solamente puede ser roto, solamente podemos ser librados de esa esclavitud del pecado a través de permanecer en Cristo, de ir al Logos, de ir a la palabra, de conocer la verdad y crecer en su conocimiento y vivir como verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Amén. Esto es, hermanos, lo que creo que el Señor, a través del estudio de su palabra, del análisis de este texto, de estos dos versículos, y de lo que estaba viviéndose, de lo anterior, y lo que vemos la respuesta de estos hombres, que decían creer en Jesús, que se esperaron escucharlo, estaban viviendo, y vemos su reacción. Y para terminar esta parte del estudio y pasar a una conclusión, vamos a leer, mis hermanos, lo que estos mismos hombres en ese capítulo 8 al final, que es el versículo 59, pasan de esa incomodidad, de ese enojo, de ese discutir con Jesucristo al que en un principio decían creer, que escuchan esta invitación de que sean discípulos, ¿qué es lo que ellos hacen?
Ya todos tienen el versículo 59. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Son estos mismos judíos que estaban escuchándolo, son estos mismos judíos que se esperaron a escuchar lo que el maestro tenía para enseñarles. Pasaron de buscar de Dios a aceptar en un momento determinado que creían en Jesús como el Hijo de Dios, a querer apedrearlo. Nada tenía que ver en su corazón el que ellos pensaran que realmente él era verdaderamente el Hijo de Dios. Qué contraste tan grande, hermanos. Les pedí en un principio que usáramos la imaginación para ubicarnos en aquel sitio, en el templo, viendo a Jesús enseñando a estos hombres judíos. Vemos a dónde nos lleva toda esta enseñanza para poder ser verdaderamente discípulos de Jesucristo, seguir sus pasos, ir a la palabra. Ahora vamos a pasar un puente imaginario para venir a este tiempo. Vamos a ver cómo a la actualidad de esto nos debe de hacer reflexionar en esta enseñanza. Hay pasos que vamos a leer, y bien, pues trataré de ser breves, pero no alargarme más. Para poder ser discípulos de Jesucristo y conocer la verdad, y que esta verdad nos haga libres de la esclavitud del pecado, tenemos primero, hermanos, que creer. Y les voy a decir todo esto no desde una posición en donde yo me haga el que ya no tengo errores y ya no los cometo, pero al ir hablando de esto, es para que reflexionemos cada uno de nosotros en qué posición estamos, en cuánto creo en el Maestro, en el Señor Jesucristo. ¿Cuánto realmente le creo? ¿Qué tan firme y cierta y verdadera es mi fe cuando me acerco a Él para escucharlo? Y para eso tengo que ir a la palabra, porque esos son los pasos. Primero, creer en Él como el Hijo de Dios. Ir a la palabra de Dios, acercarnos, porque esto no es por ósmosis, tenemos que ir a la palabra de Dios. Esos judíos solamente tenían la mitad de la revelación, solamente tenían el Antiguo Testamento. Hermanos, nosotros tenemos la revelación completa. Nos decimos creer en Él. Entonces, creyentes. Y no lo digo de una manera de ofender a nadie, sino para que reflexionemos. O para aquellos que no han creído todavía en el Hijo de Dios. Y si ya somos creyentes, como estos hombres decían estar, y vamos a Él, ¿qué tanto de verdad leemos, permanecemos en el Logos, en su palabra? Quiero hacerte una invitación respetuosa. Haz memoria cuánto tiempo tienes en Cristo, en conocer de Cristo, o en congregarte en una congregación cristiana. Tal vez 1, 2, 3 años, 5, 6, 10. ¿Cuántas veces has leído la revelación completa? ¿Cuántas veces? Y nunca es suficiente, porque aunque la leamos completa es un tesoro hermoso que deberíamos estar de verdad deleitándonos en ella. Leerla, volverla a leer. No basta con 1 o 2 veces, no basta con un ratito. Estamos en un mundo en donde nos invita por todos lados a vivir contrario a lo que Dios nos dice, contrario a lo que Jesús nos dice, para que verdaderamente seamos
sus discípulos, para que verdaderamente sigamos sus pasos, para que conozcamos la verdad y para que esa verdad nos libere del pecado. La invitación a pecar, hermanos, en este tiempo es cada día mayor. Si dejamos de ver televisión, porque ya no hay nada que ver en la televisión, o ya no tenemos que escuchar tantas cosas que también horribles que lo que ahora se escucha. Pero ya no es tan solo eso, ahora es también alrededor nuestro, la sociedad en la que vivimos. Los jóvenes en las escuelas, la invitación es a vivir contrario a Dios. Los estándares de ahora de educación que están aceptando los gobiernos, y tampoco señalo uno en particular, están hablando de enseñar a los hijos cosas aberrantes, contrarias a la palabra de Dios, contraria al logos, contraria a la verdad. Es por eso que tenemos que considerar el ir a la palabra de Dios y permanecer constantemente, aunque los tiempos sean buenos o malos, difíciles o como sea, tenemos que permanecer en la palabra de Dios, mis hermanos. Ser sus discípulos verdaderamente para poderlo conocer. Y como leímos, como estudiamos hace rato, el conocimiento de Dios, ese conocimiento que los hombres podemos tener, es gradual, es poco a poco. También lo hemos escuchado en nuestros estudios, es una santificación progresiva, que solamente si y solo si permanecemos en su palabra, Dios podrá transformarnos, santificarnos a través de su palabra, hermanos. Entonces, el primer paso es creer, ir a la palabra, permanecer en ella, seguir sus pasos, porque de nada, ningún caso tiene que vayamos a su palabra, que la estemos estudiando y que hagamos lo contrario. Es un proceso de cambio, sí, pero entre más tiempo pasemos con el maestro, cada día vamos a equivocarnos menos. ¿Cómo vamos a poder decidir? ¿Cómo los jóvenes van a poder decidir qué hacer en su vida? ¿Qué estudiar? ¿Qué creo de esto o de esto no? ¿Qué acepto ante la invitación? Más si van a volver a clases presenciales. Las tentaciones están ahí alrededor, en todos los niveles, ya desde primaria, secundaria, no se diga en preparatoria y universidad, que las doctrinas y todo, la mayoría de las cosas que se transmiten son contrarias a la verdad de Dios, a la naturaleza a la que Dios creó al hombre y a la mujer. Solamente permaneciendo en su palabra vamos a poder decidir conforme a Dios. Los adultos igual, si vas a aceptar un trabajo o no vas a aceptar un trabajo, si vas a invertir en un lugar o en otro lugar, si te contratas en un sitio o en otro, si vives en una casa o en otro, si te cambias a un lugar más chico, si compras un carro o no, todo nuestro alrededor es impactado por nuestro Señor. Y solamente estando en el Logos, en el Cristo, en el Dios de la creación, podemos, hermanos, decidir conforme a Él. Y además, más allá, nos libertará de pecar y de ofender al Dios de la creación. Amén. Bien, hermanos. Estamos en unos tiempos especiales. Nunca había visto la humanidad una pandemia como la que estamos viviendo. Nunca había Dios permitido que sucediera, aparte de lo impactante y fuerte que es, los que ya han muerto, los que han partido, unos para ir a la presencia de Dios y otros para juicio.
Pero hermanos, si volteamos a nuestro alrededor, y no solo en nuestro México, que es lo primero, nuestro alrededor, las actividades se detuvieron. Los centros comerciales bajaron los españoles, los chinos, los coreanos, los guatemaltecos, todos, Dios permitió esta situación para quédate en casa, detén tu carrera loca en la que vas. Medita cómo estás viviendo. Estaba viendo algunos datos, bueno, por esta manera, y fíjense cuánto qué tanto necesitamos los hombres, el que hacer un alto en nuestro camino y poder escuchar la enseñanza de Dios y ir a su palabra y ser sus discípulos. ¿Qué tanto tiene que suceder y cuánto tiempo? Ahorita llevamos casi 1 año y medio de detén tus actividades, de medita y de reflexiona cómo estás viviendo. ¿Pasas tiempo con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿O cuánto tiempo pasamos con el Señor? Porque hemos tenido 1 año y medio para poder pasar horas gozándonos en la palabra de Dios, meditando en ella, escudriñándola, anhelando vivir como Dios dice, y además para impactar a los que están a nuestro alrededor. 1 año y medio ha estado usando Dios con esta pandemia para hacer un alto en nuestra carrera alocada. Que tengo trabajo, que no puedo pasar tiempo con mi esposa, con mis hijos. No, momentito, aquí no hay. Te quedas en casa. Pasa tiempo con la palabra de Dios, con el Logos. Conócelo, vívelo. Que impacte tu vida. Yo siempre he dicho que cuando uno conoce al Señor, nos debería de ser como el apóstol, como Saulo de Tarso, que va caminando hacia Damasco persiguiendo a los cristianos y lo impacta la luz y lo derriba y se postra y dice: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, ese al que tú persigues. Yo creo que todos deberíamos estar impactados por las verdades de Dios y hacer un alto en nuestra vida y escuchar y meditar y profundizar en su palabra y establecernos en la verdad. Ya es tiempo. Los tiempos apremian, mis hermanos. Todo esto nos está llevando a un escenario especial en todos los ámbitos, en la naturaleza, en lo económico, en lo social. Y no de una sola zona. Esto es un llamado de atención general, mundial, hermanos. Busquemos a Dios. Y si ya estamos en Él, verdaderamente seamos sus discípulos. Sigamos sus pasos. Amén. Gracias. Vamos a dar gracias. Vamos a orar por este mensaje. Bendito Padre, amado Dios, te agradecemos tu palabra, Señor, que es clara. Señor, que es agua viva que corre dentro de nosotros. Gracias por esa enseñanza, por esa paciencia, Señor, que aún dentro de nuestros limitantes, dentro del orgullo de cada uno, Señor, nos limita a seguirte. Ayúdanos, guíanos a través de tu Espíritu Santo, Padre, para que podamos verdaderamente ir a tu palabra y establecernos y permanecer en ella y ser tus discípulos, seguir tus pasos, Señor, y conocerte y crecer en el conocimiento y ser liberados del pecado. Sabemos que esto es así, que hemos sido justificados a través de Cristo, quien dio su vida, en el cual creemos y en el cual nos congregamos y te damos gracias, Padre. Gracias te doy por esta oportunidad preciosa y merecida. Y también quiero pedirte, Señor, que nos bendigas a cada uno de los que estamos aquí o de los que escucharon esta enseñanza, para que la apropiemos y la vivamos, la tomemos en cuenta, Señor. Los tiempos apremian. Es tiempo de que demos todos
más tiempo de nosotros para conocerte y para crecer en tu verdad. Padre, te pido en este día, Señor, que fortalezcas a la familia del hermano Óscar Pérez, que, Señor, confiamos en que está en tu presencia. Gracias por Óscar Pérez, el esposo que nos permitiste conocer en tu casa, por Óscar Pérez, el padre, por Óscar Pérez, el hijo, por Óscar Pérez, el hermano, por Óscar Pérez, el siervo, por Óscar Pérez, el seminarista, por Óscar Pérez, el graduado, porque confiamos, Señor, que está en tu presencia. Gracias damos al Señor de la creación, en quien oramos y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén.